Hola Mónica, ¿ya estás grabando? Este, está grabando, pero después se puede recortar. No, no, está bien, no, está bien. Yo quería aprovechar precisamente para completar eh, eh, lo que comenté antes. Más que lo que comenté es una pregunta, ¿no? Es una pregunta hecha en tono de comentario, porque siempre me llamó la atención, eh, digamos, el peso de la norma en una sociedad. Y por un lado, y por otro lado, las leyes, ¿no? Es decir, las leyes las hacen los representantes. No importa, independientemente del sistema de gobierno, puede ser un parlamento, un congreso, eso, pero me refiero a la legislación por un lado y por otro lado a las normas asociadas con las costumbres. ¿Recuerdas que cuando estábamos viendo el tema de aquel tema de el libro que tú nos habías dado como referencia, que yo lo nombraba mucho, que estaba también mencionado en el libro de Ginsburg, ¿sí? No me puedo acordar, que hablaba de las costumbres paganas, del pueblo, de cuando la cultura era una, y digamos, no estaban, digamos, los intelectuales por un lado, por decirlo de alguna manera, Sí, y el resto de la gente, bueno, entonces la norma, aquello que había sido, digamos, acordado, implícitamente acordado entre los miembros de una sociedad y que se había vuelto digamos, una especie de regla de convivencia, ¿no? Por un lado, me parece, me parece adivinar como que está muy presente en esto que está relatando, ¿no? sí, Porque, sí. entonces, de pronto me vino eso a la cabeza. Quería completar lo que antes no podía expresar correctamente, nada más. Gracias, Mónica. Y que también estaba comentando Pepito. Sí, lo que habíamos dicho era que no había tanta diferencia en el Renacimiento entre la cultura culta y la cultura popular. Entonces podemos pensar que de la misma manera no había tampoco tanta diferencia entre la justicia, digamos, administrativa y la justicia popular. Ahora, eh, estos caballeros buenos y virtuosos y de una fe inquebrantable, que el modelo de ellos sería Hércules, son superhéroes. O sea, lo que hoy en día sería en las historietas o en las películas los superhéroes. Entonces, su sola presencia implica que se está administrando justicia en un mundo injusto, porque el lector del Amadís de Gaula, el lector o que escuchaba leer el Amadís de Gaula, esperaba, como después esperan los lectores del Quijote también, que aparezca alguien que en un mundo donde muchas veces la justicia no falla lo que la gente esperaría, alguien que automáticamente con su presencia pueda restablecer ese orden cósmico, porque en definitiva la gente frente a a la injusticia siente como que estuviera siendo violado el propio orden del cosmos, que la sola presencia de alguien pudiera restablecerlo. Si la gente espera una justicia expeditiva, pero de alguien bueno, que no necesariamente quiere decir, eso después lo vemos más adelante, cuando uno lee completo todos los capítulos, no quiere decir que el caballero no pueda perdonar a un malo que aparece en un pasaje, que después se hace ermitaño porque se arrepiente. En uno de los episodios hay un caballero malo que es derrotado por un caballero bueno, que es Galaor, pero después
ese caballero malo está dispuesto, se arrepiente, pide perdón, pide que le salven la vida y se hace ermitaño. Es decir, paga sus culpas y lo hace de manera espiritual, moral. Entonces tampoco acá hay odio. Lo que hay es deseo y necesidad de justicia. Y estos caballeros son tan virtuosos, están tan cerca de la fe, que su sola presencia y además su vigor, su fuerza, que también es algo que propio de favor de Dios, hace que se puedan resolver los entuertos, ¿no? Entonces es muy interesante porque de la misma manera que decíamos en otros capítulos, se nos ilustra, por ejemplo, las cortes del rey Lisuarte, cuáles son los pactos entre caballeros, cuál tiene que ser la ética del caballero, cuál tiene que ser la ética del caballero frente a la dama. Aquí se nos está ilustrando qué es la injusticia, qué es la justicia y cómo se pueden reparar esos entuertos. Y no solamente cuáles son las virtudes del caballero, sino cuáles son las virtudes de la dama. La dama tiene que ser eh, alguien capaz de frenar los apetitos del caballero, que tiende a, frente a una mujer hermosa, tiende a sentirse provocado. Y la buena dama es aquella prudente, moderada, que frena los apetitos del caballero. Por lo tanto, hay damas y damas. Algunas en estas historias no lo hacen, pero hay un episodio concreto de una dama que dice, no, yo considero que las damas estamos para refrenar los impulsos de los caballeros y de esa manera permitirles ser todavía más virtuosos caballeros, y el caballero le dice, sí, la verdad que esa es la misión de la dama. Entonces ahí nos queda claro por qué al principio de la Amadís, Elisena es el origen de una serie de problemas y de tragedias, y por qué el nacimiento de la Amadís está llena de tanta dificultad, porque Elisena no fue capaz de refrenar su pasión amorosa por Perión, el papá de Amadís. Entonces, al leer la novela, el, el- el joven del Renacimiento, del Barroco, nosotros mismos, nos estamos ilustrando acerca de cuál es la discusión que aparece acá sobre la virtud, el vicio, la justicia, la injusticia. Es correcta la apreciación. No sé si quieren hacer otro comentario. Eh, estaba Mm, opinando Salvador cuando terminó la hora anterior. No sé si Salvador quería. Bueno, este, ya de esto que estamos hablando, de que también a veces la dama virtuosa hace, hace todo eso, pero también a la vez creo que lo refrena también un poco al caballero virtuoso, pero a veces también eh, haciendo que haciendo desviar toda esa como pasión, toda esa que sí que pudiera tener con otras damas, desviándola hacia sí misma, ¿no? O sea, que solo desee a esa dama, que solo respire por esa dama, que solo quiera a esa dama, y así de esa manera también de alguna, digamos, encuentra esa fuerza de voluntad para rechazar a las demás, ¿no? O algo así. sí, sí, porque tiene que haber una dama que sea inspiración del caballero, le dé sentido a su vida, una dama. Entonces, todo esto lo está hablando de un código ético. Y esto viene a cuento de que estábamos leyendo el capítulo 24. No sé si alguno quiere continuar leyéndolo, si no lo puedo hacer yo. En una próxima instancia pueden tomar la palabra ustedes, porque vi que estuvieron leyéndolo, si lo tienen a mano por ahí.
habíamos quedado que se encuentran con el caballero que está muerto debajo del árbol de la encrucijada, ¿no? Habíamos visto el caballero muerto, estaba todo armado y sin ninguna cosa cubierto, y había muchos golpes en la cabeza, o sea, tenía muchos golpes en la cabeza, y tenía metido por la garganta un trozo de lanza con hierro que el pescuezo le salía, y ambas las manos en él puestas como aquel que lo quería sacar. Es decir, cuando le llega el rigor mortis, este, lo encuentra con las manos queriendo sacar la lanza de la garganta. Es, o sea, es terrible la imagen, ¿no? Es una imagen de una muerte violenta, atroz. Muchos fueron maravillados de ver el caballero de tal forma y preguntaran por su hacienda de grado, mas no vieron persona ninguna ni lugar al derredor donde lo supiesen. Amadís dijo, o sea, frente a esta imagen, que no saben quién es. Amadís dijo, no sin gran causa está de tal guisa aquí este caballero muerto. No, o sea, no porque sí está de esta manera este caballero muerto. Y si tardásemos, no tardaría de venir alguna aventura. Es decir, si nos tardamos en tomar medidas, en hacer algo, seguramente va a ocurrir alguna ventura, algún acontecimiento. Galaor, que es el hermano, después lo vamos a ver de Amadís, dice, yo lo juro por la fe que de caballería tengo, ¿no? Le genera como decían ustedes, un sentimiento de injusticia, de indignación. Yo lo juro por la fe que de caballería tengo, de no partir de aquí hasta saber quién es este caballero y por qué fue muerto, y de lo vengar, si la razón y justicia me lo otorgaren. Amadís, que con gran deseo aquel camino hacía, esperando ver a su señora, a quien prometiera de se tornar tanto que a don Galaor yace, pesóle de esto y dijo, hermano, mucho me pesa de lo que prometisteis, que he recelado, deseos hacer aquí gran detenencia. Hecho es, dijo Galaor, y descendiendo del caballo, se sentó cabe el lecho, o sea, cerca del lecho donde estaba el muerto, y los otros dos asimismo, que lo no habían de dejar solo. Tema sintaxis, no, no era la gramática igual que ahora, que no lo habían de dejar solo. Esto sería ya entre nona y víspera. Acá está el tema de las horas que decíamos, es decir, las horas estaban relacionadas con las horas canónicas. Las horas civiles estaban relacionadas con las horas canónicas. Y la misa eran las horas mayores, que se hacían a la hora de los maitines, por ejemplo, o de las vísperas. Entonces, los maitines que era antes del amanecer y las vísperas que era al atardecer. Y nosotros todavía hoy decimos la hora de la siesta porque la hora sexta eran las 12 y la hora nona eran las 3 de la tarde. La víspera al atardecer eran las 6 de la tarde. Así que, como hoy comentaba Luis, no habían de dejar solo. Esto sería ya entre la nona y la víspera, o sea, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Y estando catando, catando es mirando, pero experimentando y conociendo por primera vez. Estando catando el caballero y diciendo a Amadís que pusiera así las manos por sacar el trozo de la lanza, en tanto que huelgo tenía, huelgo es un espacio, parece que había un espacio por el cual se hubiera podido sacar la lanza de la garganta, y que expirando así se le había quedado, no tardó mucho que vieron venir por uno de los caminos, otra vez los caminos, un caballero y dos escuderos, y el uno traía una doncella ante sí en un caballo,
y el otro le traía su escudo y yelmo. Y la doncella lloraba fuertemente, y el caballero la hería con la lanza en la cabeza que llevaba en la mano. O sea, una escena de dama. Ya habíamos visto que habían rescatado a una que casi la queman, y ahora vemos una escena de una dama a la cual le golpeaban fuertemente con la lanza en la cabeza. Así pasaron, cabe, es decir, cerca, el lecho donde el caballero muerto yacía. Y cuando la doncella vio los tres compañeros, dijo, o sea, cuando la doncella vio, estaban ahí cerca del lecho, y estaba muerto alguien que ella conocía, dijo, ¡ay, buen caballero, que ende muerto yaces! Ende, buen caballero, que ende, es decir, que allí muerto yaces. Se fijó en el muerto. Y dice, si tú vivo fueras, no me consintieras de tal guisa, de tal manera, llevar que tu cuerpo fuera puesto en todo peligro y más valiera la muerte de esos tres que la tuya sola. El caballero que la llevaba, con más saña, la hirió de la asta, la hirió con el palo de la lanza. Así que la sangre por el rostro le corría, a la dama le corría la sangre por el rostro. Y pasaron tan presto, tan rápido, adelante que era maravilla. Esos tres que venían llevándola a ella. Ahora os digo, dijo Amadís, que nunca vi caballero tan villano, ¿no? Y Amadís mira la escena y dice, nunca vi caballero tan villano como este, en querer herir la doncella de tal guisa, y si Dios quisiere, esta fuerza no dejaré yo pasar. O sea, otra injusticia que ve Amadís, dice, esto yo no lo voy a dejar pasar. Y dijo a Galaor, hermano, si yo tardo, id vos a Vindilisora, que yo allí seré, si puedo, y Balais os hará compañía. Entonces, cabalgando en su caballo, tomó sus armas y dijo a Gandalín, que es otro hermano de Amadís, vete en pos de mí, y fuese a más andar tras el caballero que ya lueñe, es decir, que lejos iba. Galaor y Balais quedaron allí hasta que fue noche cerrada. Entonces llegó un caballero que por el camino venía por donde Amadís fuera, y venía gimiendo. Otro encuentro más, otro cruce más. Venía gimiendo de una pierna y armado de todas armas, y dijo contra Galaor y Bala, este era un caballero adversario. Dijo, ¿sabéis vos quién es un caballero que por este camino que vengo yo corriendo? ¿Por qué sea de mala muerte? Perdón. ¿Sabéis vos quién es un caballero que por este camino que vengo ya corriendo? ¿Por qué lo preguntáis? Dijeron ellos. Porque sea de mala muerte, dijo él, que así va bravo que parece que todos los diablos van con él. ¿Y qué braveza os hizo? Dijo Galaor. ¿Por qué me no quiso decir? Dijo él. ¿Dónde? O sea, ¿por qué no me quiso decir? Tema de sintaxis de la época. ¿Dónde tan recio iba? No me quiso decir dónde tan recio, tan fuerte, tan apurado iba. Trabéle del freno y dijo que me lo dijese o se combatiese conmigo. Él me dijo con saña. Saña para nosotros es crueldad, pero acá parece que es por otros pasajes de la misma novela, con fuerza, con ímpetu, que pues le no dejaba, o sea, pues no le dejaba, que más tardaría en me lo decir, que más tardaría en decírmelo, que en se librar de mí por batalla. Y apartándose de mí, corrimos uno contra otro, e hirióme tan duramente que dio conmigo y con el caballo en tierra.
e hízome esta pierna tal como vais. O sea, era alguien que se había enfrentado y había quedado herido. Ellos comenzaron a reír, y dijo don Galaor, sufríos otra vez mejor en no querer saber hacienda de ninguno contra su grado, porque le había presionado para que le dijera qué estaba haciendo. ¿Cómo? Dijo el caballero, ¿reís vos de mí? Cierto, yo haré que seáis de peor talante. Y fue donde estaban los caballeros y dio con la espada un gran golpe al de Galaor en el rostro, que le hizo enarmonar, que es ponerse, pararse, y quebrar las riendas, y huir por el campo el caballo de Galaor. Y el caballero quiso hacer lo semejante al de Balais, mas él y Galaor tomaron sus lanzas e iban contra él y se lo estorbaron. Bueno, ¿quién será este caballero que viene de mal humor, que se pelea con todo el mundo? El caballero se fue diciendo, si al otro caballero hice desmesura y la pagué, así lo pagaréis vos en os reís de mí. No me ayude Dios, dijo Balais, si no dais vuestro caballo por aquel que soltasteis. Y cabalgó presto diciendo a don Galaor que otro día sería allí con él. Galaor quedó solo con el caballero muerto. Queda ahora el misterio de quién es este otro caballero que viene todo enfurecido, que los empujó. Y entonces Galaor queda solo con el caballero muerto, que a su escudero mandó ir tras el caballero. Y estuvo aguardando hasta que de la noche pasaron más de 5 horas. Entonces, del sueño vencido, puso su yelmo a la cabecera y el escudo encima de sí. Adormecióse y así estuvo un gran pieza, o sea, un gran tiempo, un gran rato. Y así estuvo un gran pieza, mas cuando recordó, no vio lumbre. Cuando recordó, es decir, estuvo como durmiendo gran tiempo, y cuando recordó, cuando se despertó, después de haberse adormecido, se despertó, eh, no vio lumbre ninguna de los cirios que antes ardían, ni halló al caballero muerto, de que mucho pesar hubo, y dijo contra sí. Y cuando se despierta, se encuentra con que no está el cuerpo del caballero, no están los cirios que lo alumbraban, y dijo contra sí, cierto, yo no me debía trabajar en lo que los otros hombres buenos, pues dejé de cumplir mi promesa, mas yo me daré la pena de mi negligencia, me daré la pena que mi negligencia merece, que habré de buscar a pie aquello que estando quedó saber sin ningún trabajo pudiera. Y pensando cómo podía tomar el rastro de los que allí vinieran, oyó relinchar un caballo y fuese para allá. Y cuando aquella parte llegó, donde él oyera, no halló nada, mas luego tornó a oír más lejos otros caballos, o sea, para saber por dónde podían andar, escuchó el relincho de los caballos. Y siguió todavía aquel camino. Y cuando anduvo una pieza, o sea, cuando anduvo un rato, rompía el alba y vio ante sí dos caballeros armados, y el uno de ellos apeado, y estaba leyendo unas letras que en una piedra eran escritas, y dijo al otro, ¿no? Qué misterio, ¿no? ¿Quiénes serán estos dos caballeros? Entonces uno decía al otro, en balde me hicieron venir aquí, que esto poco recaudo me parece. Y cabalgando en su caballo se iban entrambos, y Galaor lo llamó y dijo, señores caballeros, saberme habías decir quién llevó un caballero muerto que yacía es decir, bajo el árbol de la encrucijada. Cierto, dijo uno de ellos, no sabemos, Alcino, no sabemos otra cosa, que pasada la medianoche vimos 3 doncellas y 10 escuderos que llevaban unas andas. Pues contra dónde fueron, dijo Galaor, ellos le mostraron el camino y partiéndose de él,
él se fue por aquella vía, y a poco rato vio contra sí venir una doncella y díjole, de pronto se le aparece una doncella y díjole, doncella, ¿por ventura sabéis quién llevó un caballero muerto, desó el árbol de la encrucijada? Si me vos otorgáis de vengar su muerte, le dice la doncella, que fue gran dolor a muchos y a muchas, según su gran bondad, decírolo he, decírolo he. Yo lo otorgo, dijo él, que según en vos parece juntamente, se puede esta venganza tomar. Eso es muy cierto, dijo ella. Y ahora me seguid y cabalgad en este palafrén, un caballo manso, y yo a las ancas. Y ella quisiera que él fuera en la silla, mas por ninguna guisa lo quiso hacer, y cabalgando en pos de ella, fueron por do la doncella guiaba, y siendo alejados cuanto 2 leguas de allí, vieron un muy hermoso castillo. Y la doncella dijo, allí hallaremos lo que demandáis. Y llegando a la puerta del castillo, dijo la doncella, entrad vos y yo me iré, y decidme cómo habéis nombre y dónde os podré hallar. Mi nombre, dijo él, es don Galaor, y cuido que en casa del rey Lisuarte, antes que en otra parte me hallaréis. En la casa del rey Lisuarte me hallaréis. Ella se fue y Galaor entró en el castillo y vio yacer el caballero muerto en medio del corral. Para nosotros corral es corral de los animales, pero en realidad la palabra corral viene de la palabra carro. Entonces es el recinto donde se ponían los carros o un patio, un espacio. Vio el caballero muerto en medio del corral y hacía muy gran duelo sobre él. Y llegándose a un caballero viejo de los que allí estaban, le preguntó quién era el caballero muerto. Señor, dijo él, era tal que todo el mundo, con mucha razón, le debería doler de él. ¿Cómo había nombre? Dijo Galaor. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Antebón, dijo él, y era natural de Gaula. Galaor hubo más piedad de él que antes y dijo, sí, está vinculado porque también era de Gaula, así que más le dolió. Y dijo, ruegos que me digáis la causa porque fue muerto. De grado os lo diré, dijo él. Este caballero vino en esta tierra y por su bondad fue casado con aquella dueña que sobre él llora, que es señora de este castillo. Y hubieron una muy hermosa hija que fue amada de un caballero que cerca de aquí mora en otra fortaleza, mas ella desamábalo a él más que otra cosa. Y el caballero muerto acostumbraba de salir muchas veces al árbol de la encrucijada, porque allí siempre acuden muchas aventuras de caballeros andantes, y con deseo de enmendar aquellas que contra razón pasasen, en que hizo tanto en armas que en estas tierras era muy loado, y siendo allí un día, pasó acaso aquel caballero que a su hija amaba, y pasando por él se fue al castillo donde la doncella con esta su madre quedara, que por este corral con otras mujeres jugaba, y tomándola por el brazo, se salió fuera antes que la puerta le pudiese cerrar, y la llevó a su castillo. La doncella no hacía sino llorar, y el caballero le dijo, amiga, pues que yo soy caballero y es mucho amo, ¿por cuál razón no me tomaréis en casamiento, teniendo más riqueza y estado que vuestro padre? No, dijo ella, por mi grado, antes tendré una jura que a mi madre hice. ¿Y qué jura es? Que no casase, ni hiciese amor, sino con caballeros loados en armas, como aquel con quien ella casara, que es mi padre. Por esto no lo dejaréis, que yo no soy menos esforzado que vuestro padre, y antes del tercero día lo sabréis. Entonces salió armado de su caballo del castillo y fuese al árbol de la encrucijada, donde a la sazón
halló a este caballero apeado de su caballo y sus armas, cabe sí, y llegándose a él, sin le hablar, hiriólo con la lanza por la garganta, así como vais. Si le cuenta la historia de cómo mataron al caballero que apareció muerto debajo del árbol de la encrucijada. Antes que él pudiese tomar sus armas, y cayó en tierra por ser el golpe mortal. Y el caballero descendió entonces y dióle con la espada todos aquellos golpes que veis que tiene, hasta que lo mató. Así Dios me ayude, dijo Galaor, queda más indignado todavía al enterarse de la historia, que el caballero fue muerto a gran sin razón, y todos se deberían de doler, y ahora decido, ¿por qué lo ponen de tal guisa, sol árbol de la encrucijada? Porque pasan por ahí muchos caballeros andantes, le contesta, y cuéntales esto que yo os he dicho. Si por ventura viniese ahí, tal que lo vengase. O sea que lo pusieron debajo del árbol de la encrucijada, porque pasaban muchos caballeros por ahí y uno de ellos podía vengarlo. Pues ¿por qué lo dejáis así solo? Dijo Galaor. Siempre estaba, dijo el caballero, con él 4 escuderos, hasta la noche que huyeron, huyeron de allí, porque el otro caballero los envió a amenazar, y por esto lo trajimos. Mucho me pesa, dijo Galaor, que os no vi. ¿Cómo? Dijo el otro. ¿Sois vos el que allí dormíais, acostado su yelmo? Sí, dijo él. ¿Y por qué quedasteis ahí? Dijo el caballero. Por vengar a aquel muerto, si con razón lo pudiese hacer, dijo Galaor. ¿Estáis en aquel propósito ahora? Sí, cierto, dijo él. Ay, señor, dijo el caballero, Dios por su merced os lo deje acabar a vuestra honra, y tomándolo por la mano, lo llevó al lecho e hizo callar a todos los que el duelo hacían, y dijo contra la dueña, le dijo a la dueña, señora, este caballero dice que a su poder vengará la muerte de vuestro marido. Y ella se cayó a los pies por besarle los pies, y dijo, ay, buen caballero, Dios te dé el galardón, que él no ha en esta tierra pariente ni amigo que en ella se trabaje, que es de tierra extraña, pero cuando era vivo muchos se lo mostraban. Bueno, nos quedan 7 minutos, pero aquí en este capítulo uno puede chequear, que no falta tanto para terminar, uno puede chequear varias cosas. ¿Cuáles serían constantes, elementos recurrentes que se van repitiendo a lo largo del capítulo? Por ejemplo, tenemos la recurrencia de la injusticia. Amadís percibe una otra injusticia cuando ve la doncella que es herida constantemente por un malo caballero, ¿sí? Hay un otro elemento que parece ser la sorpresa con la aparición de un caballero del mal humor, ¿sí? La sorpresa parece ser también algo recurrente. Y también la importancia de la lealtad, de la fidelidad percibida, por ejemplo, en Don Galaor, que desde el primer momento decide quedarse al lado del caballero muerto, con toda la simbología que eso recarga. ¿Sí? Y otros elementos, su fidelidad al hombre muerto, el amor por la humanidad en general, el amor, la lealtad por la caballería. Hay recuerdos, momentos en el libro que eso se manifiesta, ¿sí? Por amor a por ser hombre de armas, etcétera, etcétera, voy a decir y a hacer eso, ¿sí? El elemento del honor. Y también nosotros podemos percibir la importancia de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Que en primer lugar, la importancia del propio medio físico que va como que enseñando y guiando a Don Galaor hasta llegar a doncella que va a ayudarlo a llegar al castillo. Y en este castillo del hombre muerto, del caballero que estaba debajo del árbol, él se presenta y así se hace conocer a todos. Entonces, aquella voluntad que tenía de hacer justicia se engrandece, porque ahora sabe que es, bueno, es caballero,
es un buen hombre y sobre todo también es de Gaula. También es de Gaula. Hay una necesidad personal, regional, la fidelidad a la tierra, um, a la familia, sí, eso. Y en eso también aparece nuevamente la necesidad de la justicia, una justicia que, como decían los compañeros, está entre la frontera, se manifiesta de modo muy más amplio que en la modernidad. O sea, tú percibes la justicia en la propia realidad. La propia realidad va a mostrar a usted aquello que debe ser hecho, y los propios hechos, cómo se presentan a usted con su propia inteligibilidad. Y eso parece, por lo menos para mí, algo muy, muy evidente y hasta natural en la narrativa, ¿sí? De manera que las cosas van dando como sugestiones para los personajes, para las personas realizar sus actos y sus vidas también, ¿sí? Y otras cosas también. Um, Podría hablar, no sé si estoy hablando demasiado, pero No, ya para no, estaba cerrar, perfecto. Igual podemos retomar en la siguiente hora, tenemos otra hora, así que continúa. Nos quedan 3 minutos, pero sirve para redondear la idea. voy a Sí, cerrar. La hija de Antebón, por ejemplo, descubren sí. el nombre del caballero, que es Antebón, que hace su juramento, la necesidad de que solamente se entregue a un hombre que sea caballero y sea aprobado en armas, y la indignación de su pretendiente, que acaba para demostrar su valor cometiendo una injusticia contra su propio padre, matando a su padre de la peor manera. ¿Sí? Hiriendo un código de los hombres de la época y de la propia caballería. Y eso provoca la indignación de Galaor, por supuesto, que ya se había puesto en la situación de reivindicar la justicia, de vengar la muerte de aquel buen hombre, que era un caballero, y de Gaula, ¿sí? Ujú. Y entonces, en ese sentido, la venganza es justa porque estás haciendo con que la justicia se manifieste, ocurra, porque está defendiendo la mujer que es la viuda, la doncella, que fue de cierta manera violada, no en el sentido sexual, carnal, pero fue agredida, y la familia en nombre de otra familia, ¿sí? Siempre también una constante parece el movimiento, ¿sí? Todo se pasa en el movimiento, en las encrucijadas, incluso el hombre, el caballero es colocado de propósito por su familia debajo del árbol, con más una vez todo el significado que tiene el árbol, en la encrucijada, para que allí se encuentre la justicia, ¿sí? Exacto. Nos queda 1 minuto, 2 minutos. También quería yo, Perdono a para los terminar, compañeros por lo tanto que hablo. No, no, pero podemos no, no, retomar para en nada, la para nada. siguiente hora, retomamos. Igualmente, Simplemente decir como última cosa, para redondear eso, que lo que tenían era, el elemento común era eso, el código de caballero, que se decía, y también la palabra dada. O sea, para ellos la palabra lo era todo, lo Mm, significaba todo. Simplemente era decir algo para cumplirlo, además hasta sus últimas consecuencias, hasta arriesgando su propia vida, si hacía falta. sí, Es otro elemento más que no para ¿no? de salir en todo el libro. la palabra empeñada, sí, a mí me sigue llamando la atención. No sé si tiene que ver con lo que tú comentabas, Mónica, de que es una cultura como las otras dos, sí, logocéntrica, ¿eh? La palabra empeñada aparece, sí, yo lo percibí también a lo largo de toda la obra. lo habíamos visto, sí, en general. Continuamos en la siguiente hora. Ahí desarrollamos un poquito más la idea, pero es así. Muchas gracias por las reflexiones, muy, muy acertadas y muy profundas.